Bien, el siguiente tema son las lanzaderas. ¿Sí? ¿Qué es eso de lanzadera? Bueno, vamos a ver. En el citoplasma, imagínese su célula, la célula. Aquí en el citoplasma, por ejemplo, en la glucólisis, se forma NAD reducido. ¿Sí? Este NAD reducido ya saben que tiene energía almacenada para fabricar ATP, pero ¿en dónde se puede utilizar esa energía? Dentro de las mitocondrias. El detalle es que las membranas de la mitocondria no permiten que pueda pasar cualquier cosa, ¿sí? Como estos no pueden ingresar hasta acá, se necesita un mecanismo para poder enviar la energía que tienen estos a este punto. Ese proceso o ese mecanismo se llama lanzadera. Y la lanzadera se encuentra aquí. ¿Sí me explicó? Muy bien. Tenemos diferentes lanzaderas. Esta específicamente es la lanzadera de glicerol 3-fosfato. Entonces, ustedes ubican la dihidroxiacetona fosfato que se forma en la glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la fructosa 1,6-bisfosfato se rompe en dos triosas, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Y ya este sigue derecho hasta piruvato. Bueno, la dihidroxiacetona fosfato va a servir para mandar, aquí afuera es el citoplasma, aquí es la matriz mitocondrial, obviamente aquí faltaría una membrana, pero ese no es el punto, aquí están las membranas. Entonces, ¿qué pasa? La dihidroxiacetona se puede transformar en glicerol 3-fosfato. Para hacer eso se necesita una enzima llamada glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? Este proceso gasta NAD reducido y genera NAD oxidado. Pero posteriormente este glicerol 3-fosfato con la misma enzima, pero esta que está aquí en la mitocondria, aquí esta que está aquí en la mitocondria, con una enzima equivalente a esta, pero que esta está alojada en la membrana de la mitocondria, el glicerol 3-fosfato se va a regresar a dihidroxiacetona. Pero ahora no va a usar NAD, va a usar FAD. Este FAD está oxidado, toma los hidrógenos del glicerol, el glicerol se transforma en dihidroxiacetona y los hidrógenos que están aquí se los envía a la coenzima Q de la cadena respiratoria. A ver, medítenlo. Sí, dame un momento.
Vamos a hacerlo en un esquemita y regresamos a la imagen del libro. Aquí está la mitocondria. Por aquí está la coenzima Q de la mitocondria. ¿Sí? Entonces, aquí en la glucólisis hay una parte donde se genera dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? ¿Se ubican dónde ocurre esto? El que preguntó si ubica dónde ocurre esto. ¿Pueden oírme? ¿Perdón? Es correcto. Entonces esta se puede transformar a glicerol 3-fosfato. El detalle es que para transformarse en glicerol 3-fosfato se necesita NAD reducido que va a pasar a NAD oxidado. Y este glicerol se va a regresar a dihidroxiacetona, pero va a pasar por una enzima que está aquí en la membrana. El glicerol se regresa a acetona fosfato, pero como ven, la reacción requiere NAD reducido. Bueno, hay un intercambio de hidrógenos. ¿Sí? Aquí, para ir de dihidroxiacetona a glicerol, aquí recibió hidrógenos. La dihidroxiacetona recibió estos hidrógenos para convertirse a glicerol. Ahora el glicerol se va a regresar a la dihidroxiacetona y va a liberar los hidrógenos. Entonces va a liberar aquí los hidrógenos. Pero ¿a quién se los va a dar? Se los va a dar al FAD oxidado. Él recibe los hidrógenos, el FAD, y se convierte en FAD reducido, y él se los entrega a la coenzima Q. La coenzima Q de la cadena respiratoria. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, en el esquema de su libro, bueno, es exactamente lo mismo, es esto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, aclaramos sus dudas o seguimos. A ese. Ya de aquí esta se incorporaría como gliceraldehído 3-fosfato para seguir rumbo al piruvato. Repito,
Esta se llama lanzadera del glicerol 3-fosfato. ¿Y para qué sirve? Sirve para incorporar el poder reductor, el poder reductor hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque no puede entrar directamente, no puede entrar el NAD reducido. ¿Sí? El NAD reducido no puede entrar para que le deje sus hidrógenos aquí adentro de la coenzima Q. Entonces se tiene que hacer este procedimiento. Ahora, ¿cuánta energía había aquí afuera? Bueno, estaba el NAD reducido que tiene energía aproximada para 2.5 ATPs. En el proceso solo se logró introducir FAD reducido que tiene energía para aproximadamente unos 5 ATPs. Entonces, este mecanismo costó lo de un ATP. ¿Seguimos o hay preguntas? Muy bien. Esta no es la única lanzadera. Esta es la lanzadera de glicerol 3-fosfato, pero también tenemos la lanzadera de malato aspartato. El proceso es muy parecido. Esta representa la membrana de la mitocondria. De este lado es el citoplasma y de este lado es la matriz mitocondrial. Nuevamente, ¿qué sucede aquí? En el citoplasma se produjo NAD reducido. Recuerden que el NAD reducido se produce en la primera reacción de la segunda etapa. Entonces aquí está el NAD reducido que se produce en el citoplasma. El oxalacetato del citoplasma se transforma en malato. Este proceso consume al NAD reducido que lo genera oxidado. En la mitocondria sí hay transportador de malato. El malato entra por el transportador de la mitocondria y ahí adentro el malato se transforma otra vez a oxalacetato, regenerando el NAD, pero ahora dentro de la mitocondria. Este oxalacetato adentro de la mitocondria se combina con glutamato. Y cuando se combinan, liberan por un lado alfa-cetoglutarato y por el otro lado aspartato. Ambos salen de la mitocondria, cada uno por su lado. El alfa-cetoglutarato sale por acá y el aspartato sale por acá. Y ya fuera en el citoplasma, hacen el proceso contrario, se vuelven a combinar, se regenera el oxalacetato, se regenera el glutamato se vuelve a meter a la mitocondria y el oxalacetato también se mete, pero primero se transforma en malato para llevar consigo otra vez poder reductor. Esta es la lanzadera de malato aspartato. La diferencia de esta lanzadera es que esta no pierde energía. A ver, medítenlo, pregunten.
Bueno, el NAD no entra, ¿eh? Noten eso. El NAD no entra. El oxalacetato, para transformarse en malato, gasta los hidrógenos del NAD reducido. Y ya en la mitocondria el malato se vuelve a transformar en oxalacetato y libera ese hidrógeno. No, es correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o seguimos? Muy bien. ¿Por qué son tan necesarias las lanzaderas? ¿Por qué creen? Mm, ¿Por qué no simplemente el NAD se mete? Ese es el punto, porque las membranas mitocondriales son extremadamente selectivas. Recuerden que no dejan pasar ni un protón, ¿sí? El protón que se forma en la cadena respiratoria no puede salir. Entonces, la membrana mitocondrial no deja pasar cualquier cosa. Esa es la razón de las lanzaderas. Estos son los transportadores mitocondriales, ¿sí? Estos son los principales transportadores mitocondriales. Vean, hay un transportador que deja pasar ATP y ADP. Hay otro transportador que deja pasar malato del citoplasma hacia el interior y deja pasar fosfato en el otro sentido. Y así también tenemos citrato, protones, un transportador de citrato malato, un transportador de grupos OH y de piruvato. Recuerdan, el piruvato puede entrar, pero ya no se puede salir, ¿sí? Por eso el piruvato tiene que transformarse en oxalacetato y luego a malato, porque el malato sí puede salir, pero el piruvato no. Y tenemos otro transportador de grupos hidroxilo y de fosfato. Esa es la razón de las lanzaderas. No hay un transportador, por ejemplo, de NAD reducido. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo se regula este proceso? La cadena respiratoria. La cadena respiratoria, igual que la glucólisis, igual que el ciclo de Krebs, se va a regular según las necesidades de la célula. Entonces, ¿qué necesita la célula para que haya cadena respiratoria, fosforilación oxidativa? ¿Qué se necesita? En primer lugar, que haya un aporte de NAD y FAD. En otras palabras, que el ciclo de Krebs esté funcionando para que nos aporte tanto NAD como FAD reducido. Se va a necesitar que estos generen el gradiente de protones.
O sea, que el hidrógeno se reparta por la cadena de electrones. Ya saben, los electrones circulando por las proteínas, los complejos, y los protones en el espacio intermembranal. Y se va a necesitar oxígeno. Por otro lado, a la altura de la ATP sintasa, muy importante, se va a necesitar fósforo con ADP. Si no hubiera ADP o no hubiera fósforo o no hubiera ninguno de los dos, no puede funcionar la ATP sintasa. No puede fabricar ATP si alguno de estos dos falta. Entonces, ¿qué se necesita para que haya cadena respiratoria? Para que haya cadena respiratoria se necesita fuente de protones y electrones. Los electrones para que hagan cadena de electrones. Los protones para que hagan gradiente de protones. Y se necesita oxígeno. Cuando los protones hayan formado el gradiente y entren, es necesario que haya piruvato y ADP para poder formar el ATP. Si falta alguno de estos, de los que están señalados por las flechas, no va a ser posible que se lleve a cabo la cadena respiratoria. Por supuesto, el ciclo de Krebs, pues ya vimos de qué depende, ¿no? Y el ciclo de Krebs necesita que haya NAD, FAD y acetilcoenzima A. Bien, eso es todo. ¿Preguntas? Perfecto. Ciclo del ácido cítrico. Muy bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les hablé de los desacoplantes? Les dije que los desacoplantes son estructuras que atrapaban los protones, no impedían la cadena de electrones, pero provocaban que el cuerpo quemara sus recursos porque no estaría produciendo ATP. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Ahora, el cuerpo, recuerdan que les dije que también producía sus propios desacoplantes. ¿Cuál era el cuerpo? ¿Cuál era el desacoplante que producía el cuerpo? No, la catalasa tiene que anda por otro lado, señor. ¿Alguno de ustedes me dijo dónde participaba en el tejido pardo de los babies? Bueno, la catalasa no tiene nada que ver aquí. Es la UCP. UCP quiere decir proteína desacoplante. ¿Qué hace la UCP? Captura los protones para que no se forme el gradiente. Y si no se forma el gradiente,
no va a activarse la ATP sintasa, pero como se siguen consumiendo los electrones, la célula sigue quemando lípidos, en este caso específicamente lípidos o ácidos grasos del tejido adiposo pardo. ¿Recuerdan cuál era la consecuencia de usar desacoplantes? Dios los perdone. Andan pero lejos, lejos, lejos. La consecuencia era que las personas bajaban de peso y producían calor. Bueno, en este caso, la intención no es bajar de peso. La intención es producir calor. ¿En dónde se encuentra la grasa parda? La grasa parda se encuentra en los babies. En los niños pequeños. Por eso los niños pequeños se sienten calientitos. ¿Para qué quieren provocar el desacoplamiento de la cadena respiratoria? Para elevar la temperatura. ¿Para qué? No. Se eleva la temperatura para acelerar las reacciones químicas. ¿Para qué quiere un baby acelerar sus reacciones químicas? Exacto. Esa es la razón, para crecer. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno. Los desacoplantes, entonces, son sustancias que pueden atrapar los protones, desaparecen el gradiente de protones e impiden la formación de ATP. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O ya se les olvidó? Imagínense, está la membrana de la mitocondria. Aquí está el complejo 1, el complejo 2, el 3, el 4, la ATP sintasa. Y aquí está la membrana externa. Aquí se formaron el gradiente de protones. ¿Sí? Estos protones van a entrar por aquí para fabricar ATP a partir del ADP y el fósforo. Bueno, ¿qué es un desacoplante? Un desacoplante
es una sustancia que va a atrapar a los protones y entonces ya no se va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Si no se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, hay escasez de ATP. Entonces la célula tiene que acelerar el catabolismo porque la célula quiere producir ATP. Entonces empieza a quemar lípidos que formen acetilcoenzima A que vengan a alimentar el ciclo de Krebs para que siga generando NAD y FAD reducido para que siga haciendo el gradiente y toda la cadena respiratoria. Pero mientras el desacoplante esté llevándose los protones, no se va a producir ATP a la velocidad normal. Consecuencia, sube la temperatura. A ver, medítenlo, pregunten. ¿Siguen ahí? No hay dudas. Bueno, aparte de los desacoplantes, hay otros que se llaman inhibidores. Los inhibidores son sustancias que pueden unirse a alguno de los complejos e impiden que los electrones sigan circulando. ¿Sí? Entonces, un inhibidor, repito, se une a alguna de las enzimas que participan aquí en la cadena de electrones e impide que los electrones sigan circulando. Esto es un problema muy grave, porque si los electrones ya no circulan, el NAD y el FAD ya no pueden entregar sus hidrógenos. Entonces se agota el NAD oxidado y el FAD oxidado. Y si estos se agotan, el ciclo de Krebs se detiene. ¿Me siguen? Bien, y cuando esto ocurre, el exceso de desacoplantes provoca la muerte por hipertermia. El exceso de inhibidores, ¿qué provocará? Por falta de ATP. Los desacoplantes provocan la muerte rápidamente por hipertermia. Los inhibidores provocan la muerte por normalmente paro cardíaco porque el corazón se queda sin ATP. Entonces, ¿qué desacoplantes hay? Hay muchos y algunos se encuentran en hongos, pero en su libro viene una imagen que es la siguiente. No sé si alcanzan a ver. Bueno. Perdón. Aquí en la primera enzima, la del complejo 1, ubíquense.
El NAD reducido le entrega sus electrones al complejo 1. La enzima que le permite entregar los electrones es esta. La NAD reducido coenzima Q reductasa. Bueno, la rotenona y el amital inhiben esta enzima. ¿Se ve muy borrosa? Pueden abrir su libro, es la figura 2120. Adelantamos su receso y los veo. No, pero ya están en la escuela, no podemos adelantar, ¿verdad? Sí. Todo se puede cuando se es potro. Bien, les paso la clave, los datos del siguiente, de la siguiente sesión, porque esta está por terminar. ¿Listos? Muy bien. Entonces, traten de ubicarse otra vez en los que no lo vean bien aquí, pues en su libro. La rotenona y el amital actúan a nivel de la primera enzima en el complejo 1. Rotenona